El universo guardaba un silencio expectante, pero en la habitación de Samuel, de 12 años, el aire vibraba con una urgencia febril. Llevaba 3 días sin dormir, consumido por una visión que lo apartaba del mundo. Sus padres lo observaban con una mezcla de miedo y desconcierto, mientras él, ajeno a todo, llenaba las páginas de un cuaderno con dibujos frenéticos. No eran los bocetos de un niño, sino los planos de una pesadilla cósmica. Dibujaba el cometa 3I ATL, pero no como la bola de hielo y polvo que los noticieros celebraban. En el papel de Samuel, el cometa era un huevo oscuro, surcado por líneas de energía, a punto de eclosionar en la oscuridad del espacio profundo. «No es una roca», susurró Samuel a su madre, con la voz rota por el cansancio y una convicción aterradora. «Está vivo, y algo aquí cerca lo despertó». Su dedo tembloroso señaló un punto en su dibujo, una región anodina del espacio cerca de la órbita de Marte. Para sus padres era el delirio de la falta de sueño. Para Samuel era el prólogo de una invasión. Intentó decírselo a un periodista local, quien lo despachó con una palmada condescendiente en la cabeza. La revelación de Samuel no fue un anuncio público, sino una súplica privada, un intento desesperado por corregir la narrativa oficial antes de que fuera demasiado tarde. Lo que hacía su visión tan perturbadora era la precisión de los detalles. Samuel no solo dibujó el nacimiento, sino que describió el cómo. Habló de una fiebre interna, insistiendo en que el núcleo del cometa se calentaría como un horno, no como hielo, momentos antes del evento. Describió la fractura no como una explosión caótica, sino como un despliegue, una geometría precisa, casi simétrica, como si el objeto estuviera abriendo compuertas. Estos detalles, tan específicos y contrarios a la física cometaria conocida, fueron los que lo marcaron como un niño con una imaginación hiperactiva. Nadie, en ese momento, podía imaginar que estaban escuchando una profecía. Mientras tanto, el mundo miraba hacia arriba con ingenua expectación. El 3I Atlas era el espectáculo astronómico del año. La NASA y la ESA publicaban actualizaciones diarias celebrando su trayectoria estable y su brillante coma verdosa. Los expertos hablaban de su origen en la nube de Oort, un visitante pristino de los albores del sistema solar. En los foros científicos, la emoción era palpable. Era una oportunidad de oro para estudiar el pasado. El narrador omnisciente sabía, sin embargo, que estaban estudiando al mensajero equivocado. Estaban celebrando el caballo de Troya mientras Samuel, el único Cassandra, dibujaba febrilmente a los soldados que contenía. La doctora Elena Ramírez, una radioastrónoma de alto rango que colaboraba con el VLA, leyó un breve artículo en línea sobre el niño psíquico del cometa. Suspiró con frustración profesional. Para ella, esto era ruido, la pseudociencia que siempre emergía para contaminar los grandes eventos astronómicos. Su mundo eran los datos fríos, las señales de radio, las matemáticas orbitales impecables. El 3I Atlas se comportaba exactamente como debía, un cuerpo de hielo sublimándose bajo el sol. La fantasía de un niño de 12 años, por muy detallada que fuera, era irrelevante. Elena representaba el consenso científico, los datos eran claros y no había nada anómalo en el cometa. El conflicto era absoluto. Por un lado, la lógica inflexible de la mecánica celeste, respaldada por miles de horas de observación y décadas de ciencia establecida. La NASA, la ESA y todos los observatorios importantes del mundo confirmaban que 3I Atlas era un objeto natural en un viaje predecible. Por otro lado, un niño en una pequeña ciudad, sin formación astronómica, armado solo con lápices de colores y una certeza que helaba la sangre. La ciencia contra la visión, la razón contra la revelación. Los pocos medios que recogieron la historia de Samuel lo hicieron con un tono de burla amable. Lo llamaron el soñador de estrellas, un ejemplo de cómo el asombro cósmico podía encender la imaginación infantil. Mostraron sus dibujos geométricos al lado de las hermosas y borrosas fotos del telescopio Hubble, contrastando la realidad con la fantasía. Este desdén público solo aumentó la carga de Samuel. Él no se sentía asombrado, se sentía aterrorizado. Sabía que el mundo estaba mirando en la dirección correcta, pero estaban ciegos a la verdad que se escondía a plena vista. El narrador veía su frustración.
¿Cómo gritar fuego cuando todos están convencidos de que solo es la luz del sol? La postura oficial de la NASA era de una calma tranquilizadora. En una conferencia de prensa rutinaria, un portavoz explicó la ligera desviación orbital del 3I Atlas como un efecto normal de la desgasificación. Es un cometa activo, y estos chorros de gas actúan como pequeños motores, nada fuera de lo común, afirmó. Descartaron cualquier posibilidad de fragmentación inminente. Esta declaración, diseñada para calmar al público, sirvió como el ancla de la incredulidad. Cimentó la posición de la doctora Ramírez y los demás escépticos. El caso estaba cerrado. El cometa era solo un cometa. Samuel estaba equivocado. Entonces sucedió. Ocurrió en el silencio de una noche de martes, cuando los observatorios principales estaban realizando calibraciones de rutina. Sonó una alarma en el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA. No fue una alarma visual, fue una alerta térmica. El satélite infrarrojo que monitoreaba el cometa detectó un pico de temperatura tan agudo e imposible que el sistema lo marcó como un error de instrumento. El núcleo del 3I Atlas, que debía estar a cientos de grados bajo cero, estaba caliente. No tibio, caliente. El primer pilar de la realidad científica comenzó a desmoronarse. La primera profecía de Samuel se estaba cumpliendo. La doctora Ramírez estaba en su puesto, analizando datos del VLA. Vio la alerta térmica reenviada desde la ESA y sintió un escalofrío profesional. Antes de que pudiera procesar esa imposibilidad, llegó la segunda alerta, visual. El 3I Atlas se estaba partiendo. Pero no era la fragmentación anómala que a veces ocurre. Era algo diferente, algo limpio. Los telescopios de alta resolución, ahora enfocados frenéticamente en el objeto, no mostraron una nube caótica de escombros, mostraron algo que se desdoblaba. La narración de Samuel sobre un despliegue resonó en su mente como un eco helado. Un técnico subalterno en el control de la misión de la ESA, que había visto el artículo viral sobre Samuel por casualidad, abrió la imagen en su segunda pantalla. En una ventana tenía la telemetría en tiempo real del 3I Atlas. En la otra, el dibujo febril de Samuel. La sangre abandonó su rostro. La fractura no era similar, era idéntica. El patrón geométrico, casi simétrico, que Samuel había dibujado, se reflejaba en las imágenes de alta definición. El cometa no se había roto, se había abierto. El silencio en las salas de control de todo el mundo fue absoluto, roto solo por el tecleo frenético que intentaba explicar lo imposible. Para Elena Ramírez, el mundo se invirtió. La fantasía de un niño acababa de predecir dos imposibilidades físicas en secuencia, un pico térmico anómalo seguido de una fractura geométrica no caótica. Sintió que el suelo de la ciencia, tan firme bajo sus pies durante 20 años, se convertía en arena. Su escepticismo profesional no se evaporó, fue destrozado. Recordó las palabras exactas del artículo: caliente, no frío, y despliegue simétrico. La coincidencia era estadísticamente inconcebible. El niño no había estado adivinando, él lo sabía, y ese conocimiento cambió todo para ella. La tensión en las agencias espaciales pasó de la curiosidad científica al pánico controlado. Lo que acababa de ocurrir desafiaba las leyes de la física conocidas. Los fragmentos, como Samuel también había insinuado, no se estaban dispersando caóticamente. Los primeros análisis orbitales mostraron que estaban estabilizándose, estaban ajustando sus trayectorias. Esto no era un cometa, era un mecanismo. La conclusión era irrefutable, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta. La visión de Samuel era genuina. El niño de 12 años acababa de convertirse en la fuente de inteligencia más importante del planeta. Y entonces, la tercera profecía de Samuel se hizo realidad. Ellos verán, ellos no van a entender, y entonces ellos van a mentir sobre el peligro. 30 minutos después de la validación interna, las redes sociales de la NASA y la ESA quedaron en silencio. Las transmisiones en vivo se cortaron abruptamente, citando dificultades técnicas. La conferencia de prensa programada se pospuso indefinidamente. El silencio oficial fue más ensordecedor que cualquier alarma. El mundo supo que algo había salido mal, pero no sabían qué. Solo Samuel y ahora un puñado de científicos aterrorizados sabían la verdad. No era un accidente, era un nacimiento. La doctora Elena Ramírez tomó una decisión que acabaría con su carrera. Apagó su conexión con la red oficial de la NASA, guardó los datos brutos en un disco encriptado y reservó el primer vuelo a la pequeña ciudad de Samuel. Dejó de ser la científica escéptica y se convirtió en la aliada.
El mundo creía que un cometa se había roto. Elena sabía que un huevo acababa de eclosionar. La pregunta ya no era si Samuel tenía razón, sino qué sucedería a continuación y qué eran esas cosas que ahora navegaban libremente por el sistema solar. La doctora Elena Ramírez llegó a la casa de Samuel bajo un cielo plomizo, sintiendo el peso de un secreto que desafiaba la cordura. Encontró a un niño exhausto, con ojeras profundas, pero cuyos ojos brillaban con una lucidez inquietante. No había tiempo para presentaciones formales. Elena desplegó su computadora portátil sobre la mesa de la cocina, mostrando los datos encriptados de la fragmentación. Lo que viste, Samuel, la fractura geométrica, el calor, todo fue real. Los fragmentos se están estabilizando, dijo, su voz profesional quebrándose ligeramente. ¿Qué más sabes? ¿Qué es? Samuel no miró los datos. Miró más allá de ella, hacia la ventana, como si escuchara algo que ella no podía oír. No era un cometa, susurró Samuel, trazando el mismo patrón simétrico en el vaho de la ventana. Era una cápsula. Estaba dormida. La doctora Ramírez sintió un escalofrío. La palabra cápsula implicaba un diseño, un propósito. Los fragmentos, continuó Samuel, no son escombros, son sondas. Se despertaron, y ahora van a despertar algo más. Elena se inclinó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Algo más? ¿Qué? ¿Dónde? Samuel finalmente la miró, y en su mirada no había miedo infantil, sino una certeza abrumadora. Algo que ya estaba aquí, esperando, cerca de Marte. Lo han estado llamando el eco. El eco era un término de jerga entre los radioastrónomos. Elena lo conocía bien. Era una anomalía magnética débil pero persistente, detectada hacía meses en un sector aparentemente vacío cerca de la órbita marciana. Había sido descartada como ruido de fondo o una extraña interacción con el viento solar. Pero Samuel la llamaba por su nombre. Las sondas van hacia allá, afirmó Samuel. No van a salir del sistema solar, van a usar el eco como un amplificador. Están construyendo algo o llamando a alguien. La implicación era monstruosa. El 3I/Atlas no era el evento principal, era el disparador. Elena Ramírez sintió el peso del protocolo profesional luchando contra la evidencia imposible frente a ella. Usar tiempo de telescopio de clase mundial para buscar algo cerca de Marte, basándose en la visión de un niño, era una locura que destruiría su carrera. Pero ya había visto lo imposible esa misma noche. Sabía que los datos oficiales estaban siendo censurados. La NASA había clasificado la fragmentación como un evento de seguridad nacional, imponiendo un apagón informativo total. Estaba sola, fuera del sistema, con la única persona en el planeta que parecía saber lo que estaba pasando. Decidió arriesgarlo todo. Utilizando credenciales de respaldo y una red segura, Elena contactó a un antiguo colega en un observatorio en Chile. Un hombre conocido por su mente abierta y su desdén por la burocracia. Mintió. Le dijo que estaba rastreando una eyección de masa coronal anómala y necesitaba que apuntara su radiotelescopio a un conjunto específico de coordenadas cerca de Marte, las coordenadas que Samuel acababa de señalar en su mapa estelar. Le pidió que buscara no solo lecturas magnéticas, sino cualquier patrón estructurado, cualquier cosa que pareciera artificial. Su colega, aunque escéptico, aceptó, intrigado por la urgencia en su voz. Mientras esperaban, la atmósfera en la casa de Samuel se volvió más densa. El niño parecía estar procesando una nueva ola de información. Comenzó a dibujar de nuevo, pero esta vez no eran objetos, eran patrones, secuencias de números y símbolos que no tenían sentido para Elena. Es un idioma, dijo Samuel, sin levantar la vista. Están hablando entre ellos, las ondas y el eco. El narrador omnisciente podía ver la verdad aterradora. Samuel no estaba adivinando, estaba transcribiendo. Estaba actuando como una antena humana, sintonizando una conversación que se desarrollaba a millones de kilómetros. La tensión era insoportable. Elena actualizaba su terminal cada 30 segundos, esperando la transmisión de datos desde Chile. Cada crujido de la casa la hacía saltar. Empezó a dudar de sí misma.
¿Había sacrificado su reputación por el delirio de un niño traumatizado? ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una sombra? ¿Ruido? La ciencia en ella gritaba que esto era imposible, pero la testigo en ella, la que vio la fractura simétrica, susurraba que lo imposible ya había sucedido. El mundo seguía girando, ajeno al hecho de que su destino pendía de los datos de un observatorio chileno. Mientras tanto, en las oficinas de la NASA reinaba un pánico silencioso. Los analistas veían exactamente lo que Elena temía. Los fragmentos del 3I/Atlas, ahora designados como Objetos Tácticos Desconocidos UTOs, habían ejecutado quemas de corrección de curso. Desafiando la gravedad y la física conocida, se estaban moviendo con propulsión activa. Sus trayectorias ya no apuntaban hacia el exterior del sistema solar, convergían, y el punto de convergencia era el sector exacto que Samuel había identificado, el eco cerca de Marte. El encubrimiento ya no era para evitar el pánico, era para ocultar su propia impotencia. El correo electrónico de Chile llegó. El asunto era una sola palabra: Elena. Su colega no había enviado un informe de datos, había enviado una grabación de audio. Un archivo de sonido procesado desde las ondas de radio. Elena le dio al play. Un sonido llenó la cocina. No era el silbido estático del espacio, era un pulso. Un ritmo bajo y metólico, como un latido, y superpuesta a él, una serie de clics y tonos agudos en una secuencia matemática clara. Elena sintió que su sangre se helaba. Era un patrón, era deliberado, era artificial. Samuel levantó la vista de su cuaderno. Es el eco, dijo con calma. Está despierto, está respondiendo. Elena miró los dibujos de Samuel, los patrones numéricos que había estado garabateando. Abrió el análisis espectral del audio. Los patrones coincidían. Los clics y tonos no eran aleatorios, seguían una secuencia de Fibonacci, un marcador universal de inteligencia. El niño no solo había predicho dónde mirar, sino qué escucharían. La expedición de Elena, su apuesta desesperada contra el protocolo, había tenido éxito. Habían encontrado la segunda señal. El narrador omnisciente podía ver la maquinaria cósmica en movimiento. Las ondas del 3I/Atlas, ahora acelerando, estaban transmitiendo datos a la anomalía marciana. Y la anomalía marciana, ahora activa, estaba respondiendo. Pero su respuesta no estaba dirigida a las ondas. Estaba dirigida hacia el exterior, hacia la negrura infinita más allá de la nube de Oort. Era un repetidor. El 3I/Atlas no era un mensajero. Era la llave que había puesto en marcha un faro que había estado esperando, silencioso, en nuestro propio patio trasero durante eones. Elena se dio cuenta de la magnitud de la situación. Esto era más grande que un cometa anómalo. Esto era un contacto. O, peor aún, la activación de un protocolo militar alienígena. Samuel, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué están diciendo? Samuel cerró los ojos, como si leyera un guión escrito en el interior de sus párpados. Están informando. Dicen, el objetivo está maduro, la cosecha está lista. La palabra cosecha colgó en el aire, desprovista de cualquier contexto agrícola, cargada de un significado depredador y final. La doctora Ramírez entendió la verdad que Samuel había estado tratando de comunicar. El peligro no era un impacto. El peligro éramos nosotros. El 3I/Atlas era una sonda de reconocimiento avanzada, que, al confirmar que la civilización humana había alcanzado un cierto nivel, probablemente la capacidad de detectarla, había activado la siguiente fase. El eco cerca de Marte era un faro de retransmisión. Y ahora, gracias a la activación, ese faro estaba enviando un mensaje claro al verdadero origen de la amenaza. La Tierra estaba lista para ser visitada. Inmediatamente, Elena comenzó a filtrar los datos. Envió el audio de Fibonacci y la telemetría de la anomalía marciana a un pequeño grupo de periodistas de investigación en los que confiaba, aquellos que no podían ser fácilmente silenciados por órdenes gubernamentales. Sabía que la NASA nunca admitiría la verdad, no cuando estaban tan aterradoramente superados. El silencio de las agencias ya no era una mentira, era una admisión de derrota. Se habían convertido en espectadores impotentes de su propia invasión.
Samuel, por primera vez en días, pareció relajarse un poco, su misión de transcripción momentáneamente completa. Pero el narrador podía ver el peso que aún cargaba. Sabía que esta no era la revelación final. Esto era solo el preludio. Las ondas seguían en movimiento. «No han terminado», dijo Samuel a Helena, que escribía frenéticamente. «El faro está activo, pero las ondas, ellas, tienen otra misión primero. Tienen que asegurarse de que no podamos responder». Las apuestas se habían elevado exponencialmente. Ya no se trataba de probar que un niño tenía razón, se trataba de prepararse para un evento que la humanidad no estaba equipada para enfrentar. Lo que la NASA escondía ahora no era solo un cometa roto, estaban escondiendo la prueba irrefutable de una inteligencia alienígena activa dentro de nuestro propio sistema solar. Estaban ocultando el hecho de que el juego ya había comenzado, y nosotros ni siquiera sabíamos que éramos los peones. Helena miró los datos del VLA que aún fluían a su computadora portátil. Ahora, con el audio de Fibonacci como clave de cifrado, el ruido que había estado descartando durante meses cobraba un sentido aterrador. Estaba lleno de patrones, mensajes ocultos en el fondo estático. «No es una anomalía», murmuró para sí misma. «Es una red. Ha estado aquí todo el tiempo, escuchando». El 3i Atlas no había traído la amenaza, simplemente la había despertado. La revelación golpeó a Helena con la fuerza de un impacto físico. El 3i Atlas no era un objeto, era un mensaje. El eco de Marte no era una sombra, era un centinela. Y la humanidad no estaba sola, nunca lo había estado. Había estado viviendo bajo la sombra de un depredador paciente que acababa de decidir que la espera había terminado. La ciencia de Helena le dio las herramientas para entenderlo. Pero fue la visión de Samuel la que le dio la clave. La noticia del pulso de Fibonacci se filtró lentamente al principio, y luego como una inundación. Los medios contactados por Helena publicaron el audio. Los radioaficionados de todo el mundo comenzaron a apuntar sus antenas hacia Marte, confirmando la señal. El encubrimiento de la NASA se volvió insostenible. Se vieron obligados a emitir un comunicado, admitiendo señales de origen desconocido, pero aparentemente estructurado, cerca de Marte. Pero su lenguaje era vago, controlado, diseñado para minimizar el pánico. Sin embargo, el mundo ahora sabía que algo estaba allí fuera, y sabían que Samuel lo había dicho primero. El niño de 12 años se convirtió en el centro de una tormenta mediática y científica. Pero Samuel ignoraba las cámaras que ahora acampaban frente a su casa. Estaba concentrado en la siguiente fase, la que Helena temía. ¿Qué pasa con las ondas, Samuel? ¿Qué van a hacer? Samuel cogió un lápiz y dibujó el sol. Luego dibujó la luna. «Van a apagar las luces», dijo Samuel. «Primero van a cegarnos, van a usar el sol, van a hacer algo con el sol». El narrador omnisciente vio el plan desplegarse. Las ondas, esos fragmentos del 3i Atlas, se dirigían ahora hacia el sol. No para ser destruidas, sino para usar su energía, para desencadenar una tormenta solar dirigida, un pulso electromagnético, PEM, que freiría la red eléctrica y los satélites de la Tierra. Helena entendió la estrategia. No era una invasión con naves y láseres, era una desactivación. «Quieren dejarnos sordos, ciegos y en la oscuridad», dijo, su rostro pálido, «antes de que llegue la fuerza principal». La fuerza principal, la que el faro de Marte estaba llamando en ese mismo instante. La supervivencia de la humanidad dependía ahora de anticipar el siguiente movimiento de una inteligencia que había planeado esto durante milenios. La comunidad científica, ahora plenamente consciente de la amenaza gracias a la filtración de Helena, entró en un frenesí. El aliado escéptico se había convertido en el líder de la resistencia. Helena comenzó a coordinar una red global no oficial de observatorios, apodada Red Atlas, para monitorear las ondas en su viaje hacia el Sol. Su escepticismo se había transformado en una convicción absoluta. Ya no dudaba de Samuel, ahora solo temía que sus advertencias no fueran lo suficientemente rápidas. La NASA, enfrentada a la evidencia pública, tuvo que admitir que los objetos UTO, antes 3i Atlas, estaban en una trayectoria solar. Mintieron de nuevo, llamándolo una maniobra de desintegración gravitacional. Pero Helena y la red Atlas sabían la verdad. No iban a morir, iban a armarse.
El Sol, la fuente de vida de la Tierra, iba a ser convertido en el arma de su destrucción. La revelación mayor estaba completa. El cometa era una llave, el faro estaba activo y las sondas eran saboteadores. Samuel, sin embargo, tenía una última pieza del rompecabezas. «Hay algo más que van a usar», dijo, señalando el otro dibujo, la luna. «Hay algo allí también, un segundo eco. El sol los cegará y la luna los rematará». Helena sintió que el pánico daba paso a una determinación helada. El enemigo estaba en todas partes, escondido a plena vista, y solo un niño de 12 años podía ver las conexiones. El mundo ahora observaba, no con asombro, sino con un miedo colectivo. La narrativa había cambiado por completo. El 2I Borisov o Oumuamua, todos los visitantes interestelares anteriores fueron reexaminados bajo esta nueva y terrible luz. ¿Eran exploradores o eran calibraciones? La verdad es que 3I Atlas no era el primero, solo era el último, el que había encontrado lo que buscaban. La revelación de que el objeto no estaba solo fue la más devastadora. No era una nave solitaria, era parte de una red vasta, antigua e increíblemente paciente. Una red que nos había estado observando crecer, esperando el momento preciso para actuar. Y Samuel, por alguna razón desconocida, se había conectado a esa red. Era un espía involuntario tras las líneas enemigas. El acto 2 cerró con una nueva urgencia. La expedición de Helena había tenido éxito, pero la victoria se sentía como una derrota. Habían confirmado la amenaza, pero también habían confirmado cuán vasto era el plan enemigo. La verdad final aún estaba por llegar, pero el tablero de juego estaba claro. Era la humanidad, contra una inteligencia que trata los sistemas solares como recursos para cosechar. La pregunta que la NASA escondía ya no era ¿qué es 3I Atlas? La pregunta que ahora escondían y que Helena y Samuel deben responder era ¿cómo detenemos a las sondas antes de que lleguen al Sol? ¿Y qué demonios está esperando en la Luna? El suspense no había disminuido, se había transformado en una cuenta atrás hacia el apocalipsis. La humanidad entró en una nueva era de terror colectivo. La Red Atlas de Helena, ahora la única organización global que funcionaba con la verdad, se convirtió en la última línea de defensa. Era una carrera desesperada contra la física. Las sondas, aquellos fragmentos inteligentes del 3I-Atlas, se precipitaban hacia el Sol, ignorando cualquier intento de comunicación o interferencia. El narrador omnisciente observaba a Helena, una mujer que había pasado su vida estudiando el silencio del cosmos, ahora luchando contra un grito que solo ella y Samuel podían oír. En las pantallas de la red Atlas, las trayectorias eran claras. No iban a impactar el Sol, sino a rozar su corona, utilizando su inmenso poder gravitacional y magnético como un arma. La carga sobre Helena era monumental. El escepticismo había muerto, reemplazado por una determinación helada que la consumía. Dormía en intervalos de 15 minutos, su mente analizando sin cesar los datos de telemetría de las ondas. Ya no era una científica, era una general en una guerra invisible. Su convicción en Samuel era absoluta. Él era su único activo de inteligencia. Mientras el mundo se aferraba a las falsas esperanzas de la NASA de que las sondas se quemarían, Helena buscaba una aguja en un pajar cósmico, un fallo en su patrón, una debilidad en su diseño, cualquier cosa que indicara cómo planeaban exactamente usar el Sol contra la Tierra. Samuel ya no era un mero receptor pasivo. La conexión, ahora fortalecida por el faro de Marte, fluía en ambas direcciones. Sentía la fría intención de las ondas, una lógica depredadora que carecía de malicia, pero estaba llena de propósito. «Están esperando», susurró a Helena por un teléfono satelital seguro. «Están esperando la mancha solar AR3955. Van a excitarla». La especificidad de su advertencia heló a Helena. Era la mancha solar más grande y magnéticamente compleja que enfrentaba la Tierra en ese momento. Las sondas no iban a atacar al azar, tenían un objetivo preciso para maximizar el daño. El niño de 12 años acababa de darles el dónde y el cuándo del apocalipsis. El momento llegó. Las sondas, moviéndose en una formación perfecta que desafiaba la turbulencia solar, alcanzaron la corona.
Los observatorios de la red Atlas, protegidos contra la radiación, observaron cómo los objetos UTO canalizaban energía entre ellos, creando un pulso magnético enfocado. El mundo, consciente de las predicciones de Samuel gracias a las filtraciones de Helena, observaba el Sol con un pavor primordial. Las agencias oficiales, ahora irrelevantes, solo podían confirmar lo que la red Atlas transmitía. El suspense era global, un silencio colectivo mientras un niño y una científica observaban cómo el enemigo cargaba el arma más grande del sistema solar. Sucedió con una belleza aterradora. Las sondas descargaron su pulso coordinado directamente en el corazón de la mancha solar AR3955. La respuesta del Sol fue instantánea y cataclísmica. Una eyección de masa coronal, CME, más grande que cualquier cosa registrada en la historia moderna, surgió de la superficie solar. Pero no era una explosión caótica, estaba dirigida. Los campos magnéticos de las sondas la habían disparado como un cañón, lanzando miles de millones de toneladas de plasma en una trayectoria directa hacia la Tierra. La primera profecía de Samuel para el acto 3 se había cumplido. El Sol había sido convertido en un arma. La red Atlas calculó el tiempo de impacto, entre 18 y 24 horas. El pánico que se desató fue absoluto. Los gobiernos se derrumbaron ante la certeza del apagón, el blackout. La humanidad se enfrentaba al colapso total de su civilización tecnológica. Pero mientras el mundo se preparaba para el impacto del PEM solar, Helena se aferró a la segunda advertencia de Samuel. «La luna», dijo al teléfono, su voz urgente. «Samuel, ¿qué pasa con la luna?» El segundo eco. El Sol era la distracción, el golpe de ablandamiento. El narrador sabía que la verdadera amenaza, el movimiento final, aún estaba por revelarse. Samuel estaba temblando, sus ojos cerrados con fuerza, mientras la última visión, la más aterradora, se apoderaba de él. No es un eco, jadeo. Helena no es un faro, es el nido. La verdad final cayó sobre ellos con un peso insoportable. La anomalía en la Luna, el segundo eco que los científicos habían descartado como interferencia, era una vasta instalación subterránea. No estaba llamando a nadie, había estado esperando. Y la CME que se aproximaba no era solo un ataque contra la Tierra, era una señal de todo despejado para lo que se escondía bajo el polvo lunar. Helena procesó la información, conectando la última pieza del rompecabezas. El 3I-Atlas no era solo una llave para el faro de Marte. Las ondas que se desprendieron no eran solo saboteadores, eran vehículos de entrega. No solo activaron el faro, murmuró Helena horrorizada, llevaron algo. Llevaron el componente final al nido de la Luna. El cometa había sido una cápsula de múltiples etapas, un explorador, un activador de faro y un servicio de mensajería para el arma final que había estado esperando en la Luna durante milenios, el clímax de la verdad. Mientras la CM se acercaba a la magnetosfera de la Tierra, la red Atlas detectó una masiva sobretensión de energía desde la Luna. La anomalía se encendió. Pero no disparó un arma, hizo algo mucho peor. Proyectó un vasto escudo magnético localizado, una burbuja de protección. Pero el escudo no protegía a la Tierra, protegía la instalación en la Luna y varios puntos estratégicos en la superficie de la Tierra, previamente desconocidos. La peor teoría de Samuel se confirmaba. El enemigo no iba a destruir la Tierra, la estaba limpiando. La revelación fue escalofriante en su brillantez táctica. Los invasores, los que el faro de Marte estaba llamando, no querían un planeta radiactivo o destruido. Querían una pizarra limpia. La CM solar era su herramienta de limpieza. Usaron el Sol para freír la infraestructura tecnológica humana, un pulso electromagnético global para devolver a la humanidad a la edad de piedra. Y el escudo en la Luna aseguraba que sus propias fuerzas de avanzada, su nido, estuvieran perfectamente a salvo del mismo PEM que habían desatado. La cosecha era un planeta dócil, oscuro y listo para ser ocupado. La CM golpeó. El narrador observó cómo la civilización se apagaba. Los satélites murieron primero, lloviendo como estrellas fugaces silenciosas. Luego, las redes eléctricas colapsaron en una cascada global. Ciudades enteras se sumieron en una oscuridad que no habían conocido en generaciones. Los coches se detuvieron, los aviones cayeron.
El mundo tal como lo conocían terminó en un instante de silencio electromagnético. Solo la luna brillaba, impasible, y en su superficie, invisible al ojo, el escudo del nido se mantenía firme, esperando la llegada de los nuevos amos. La humanidad se transformó. El impacto no fue solo tecnológico, fue filosófico. Ya no eran la especie dominante del planeta, eran ganado que acababa de ser marcado. La verdad que Elena y Samuel habían revelado cambió la supervivencia de un desastre natural a una ocupación. Los supervivientes del apagón ya no miraban al cielo buscando a Dios, miraban a la luna, buscando al enemigo. La cosecha no era un evento futuro, estaba sucediendo ahora, en la oscuridad y el silencio, mientras las fuerzas del nido lunar comenzaban sus operaciones. Elena Ramírez utilizó los últimos vestigios de energía de la batería de su estación en Chile para enviar un último mensaje de transmisión de radio de onda corta. No fue un plan de batalla, sino un testamento. Envió todos los datos de Samuel, la ubicación del nido lunar, la naturaleza del escudo, la verdad de la cosecha. Lo envió al éter con la esperanza de que radios de manivela en todo el mundo lo escucharan. Su viaje del escepticismo a la convicción terminó en un acto de fe, entregando la verdad a la oscuridad, dándole a la humanidad una oportunidad de luchar, aunque fuera en las sombras. El legado de la revelación fue una nueva era de resistencia. La humanidad fue derribada, pero no cegada. Gracias a las advertencias de Samuel, sabían que no estaban solos y que el enemigo tenía una base de operaciones. Pequeñas bolsas de resistencia comenzaron a formarse, operando con tecnología del siglo XIX, pero armadas con conocimiento del siglo XXI. El 3IAT había tenido la intención de ser el fin de la historia humana, pero gracias a la conexión de un niño, se convirtió en el comienzo de una guerra interplanetaria por la supervivencia. Y Samuel, en su pequeña ciudad ahora oscura, observó cómo la luna colgaba en el cielo nocturno, más brillante que nunca. La conexión se había cortado. El estruendo de las visiones cósmicas se desvaneció, dejando solo el silencio de la noche y el llanto distante de una sirena fallida. Su misión había terminado. Había entregado la advertencia. Regresó a su habitación, el cuaderno de dibujo ahora lleno, y se durmió por primera vez en semanas. Era solo un niño de 12 años otra vez, pero un niño que había visto el verdadero rostro del cosmos y le había dado a la humanidad su única y frágil espada, la verdad.